En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día martes. Empecemos el día de la mano del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdad fuente de luz, verdad fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y llega a buen término a la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que el Señor que se plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el cielo y todas aquellas personas que en este programa. Cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy martes, habla Señor que tu siervo escucha. Lectura del libro de Eclesiástico 35, del 1 al 12. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apártanse del mal, es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. Las ofrendas del justo enriquece al altar y su perfume sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable, su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad según tus posibilidades. Porque el Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. No trates de sobornar al Señor, porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificios injustos, porque el Señor es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en perdona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, me voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracia, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 10, 28 a 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ¿Ya ves que con nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Jesús dijo: En verdad os digo
que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más, casas, hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierra, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El que sigue buen camino logré ver la salvación de Dios. Salmo 49, 50 para los protestantes. ¿Qué aprendemos? Que debemos de seguir su camino y para ser salvados por Él, porque Él es el justo, pues. ¿Y qué es seguir el buen camino? Pues como lo dijimos ayer, nadie cumple los mandamientos, pero debemos de ser más honestos, o sea, ya no pecar, ya no ir al enemigo, sino prestarle más atención a la voz de Dios, a la voz de la Virgen, en oración, haciendo los rosarios, haciendo alabanzas, abrir nuestro corazón con Él. Este salmo es el Salmo 50-49, dependiendo de la Biblia que estudies griega. Habla de Caleb, del hijo de Caleb. ¿Quién era este personaje? Era un hombre que juntó a varias gente del pueblo de Dios para renegar ante Moisés y Aarón. Ustedes no son los únicos que pueden hablar con Dios, nosotros también somos del pueblo de Dios y nosotros también tenemos derecho. No son ustedes los líderes los somos todos. Esto mismo se repite en el día de hoy. Los hermanos protestantes igual no quisieron ya seguir bajo el mandato del Papa y bajo el sacerdocio de la Iglesia, sino al contrario, nosotros también tenemos derecho ¿de qué? De hablar con Dios y de predicar la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Y el Moisés y su hermano Aarón, pues tristes, dijeron: mañana vengan a estas horas y vamos a hablar con Dios. Dios va a estar aquí presente y vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios. Al siguiente día se presentan y pasa un milagro donde Dios escoge a Aarón como sacerdote y escoge a Moisés como su líder. Dios a través de los tiempos ha escogido siempre líderes que dirijan su pueblo. En su tiempo Moisés, en su tiempo el rey David, y siempre ha habido sacerdotes. En la actualidad existe un líder, el Papa lidera toda la iglesia alrededor del mundo entero, y los sacerdotes ofrecen el sacrificio para el perdón de nuestros pecados a Dios Todopoderoso. Son instituidos por Dios, no van a cambiar. Y esta gente que se puso en contra de ellos, Dios abrió la tierra y se los tragó, dice la palabra de Dios, y fueron a dar al infierno. Que Dios tenga misericordia de todos aquellos que reniegan de la Iglesia Católica y del sacerdocio. Otras dos cosas que enseña este salmo, aquí no aparecen, pero lo pueden buscar en el versículo 14 y el 16. El 14, dos cosas que Dios odia. La primera, que hagan o reciban el Cordero de Dios sin haber confesado sus pecados. Ayer hablamos de la confesión. Pues bien, a Dios no le gusta que recibas el cuerpo de Cristo si no te has confesado. Segunda cosa que Dios odia es que estudien la palabra de Dios y que no la pongan en práctica. No le gusta que estudiemos y que no la pongamos en práctica, que la gente haga lo que ellos piensan que es sin seguir la doctrina de Cristo. Por eso tenemos que seguir la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Si yo quiero seguir un buen camino, el camino está en la palabra de Dios, pero no solamente leerla, obedecerla. Y un mandamiento de Dios: comer y beber todos de él, porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, y el que come y beba tiene vida eterna. Mandamiento de Cristo, tenemos que hacerlo. Por eso el libro de Eclesiástico nos habla de lo siguiente. Mira, habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice: quien observa la ley multiplica las ofrendas, quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. A ver, el que sigue la ley, el que observa los mandamientos, pues lógico va a cumplir lo que Dios nos ha ordenado. Cristo nos dijo nuevamente: comer y beber este cuerpo
¿Por qué? Porque es lo que nos da la salvación. Si yo veo la ley y yo la medito, lógicamente que voy a ofrecer. La persona que no ve la ley y no la medita, es muy difícil que vaya a aceptar lo que Cristo nos ha enseñado. Por eso el versículo 2 dice lo siguiente. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Por eso nosotros en la Iglesia Católica le devolvemos el favor a Dios. ¿Por qué? Porque nos dio su Hijo. ¿Y cómo le devolvemos el favor al Hijo también? Pues con una harina. Así de simple. ¿Por qué? En la Iglesia decimos, Señor, bendice este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que hemos recibido tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Le ofrecemos a Dios el pan de vida. ¿Para qué? Para pagarle el favor que nos ha hecho de qué? De dar su vida por nosotros para nuestra salvación. Son mandamientos de Dios, tenemos que cumplirlo. Y una limosna es hacer actos de contrición, arrepentimiento, misericordia con el prójimo, un verdadero arrepentimiento en los corazones. ¿Para qué? Para estar en común unión con Dios y así poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso el versículo 3 dice lo siguiente. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. Apártese del mal, es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. ¿Y cómo te apartas de la injusticia? Llevando a cabo los mandamientos y sacramentos que Dios ha instituido. Y no juntarse con la gente que no cree en esto. Orar por ellos para que se conviertan y se acerquen a Dios. No es fácil este camino, no es fácil. Todas las personas que siguen el camino de Dios les va a parecer difíciles y va a llegar el momento que van a venir noches de oscuridad en la que decimos, bueno, Señor, ¿serás en realidad estoy haciendo algo bien o valdrá la pena haber renunciado a todas las cosas de este mundo? El diablo nos pone muchas cosas en la mente y a veces hasta dudamos. Mira lo que le pasó a los discípulos en el Evangelio. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. Dice, en aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A ver, y eso es un sacerdote, Pedro es sacerdote. Señor, todo lo hemos dejado. Ni nos casamos, no tuvimos mujer, no tuvimos sexo, no tuvimos riquezas porque no nos dedicamos toda tu vida a ti, no vamos a fiestas o hacemos cosas de este mundo porque nos dedicamos a ti, nos dedicamos a la oración, a la alabanza. Señor, todo lo hemos dado. La persona que ama a Dios, todo lo da por Dios y le pregunta, ¿vale la pena? Mira lo que Dios dice, algo que tu siervo escuche. Jesús dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanas o hermanos o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El que sigue buen camino, para los ojos del ser humano, no es muy buen camino. Dejar padre, madre, esposa, hijos por seguir a Dios. Ayer el rico joven, cuando Dios le dijo que tenía que dejar la riqueza, dicen que frunció el ceño, se enojó. Las cosas de Dios no son tan fáciles para el ser humano, pero aquel que ama a Dios, esto que acaba de decir Jesús, no es nada. Señor, tú lo eres todo en mi vida, yo lo sigo y seguiré adelante. ¿Y qué es lo que trae todo esto? 100 por 1, gozo, felicidad en el cielo, sí, pero también en la tierra. Porque usted le puede preguntar a un sacerdote, ¿dejarías de ser sacerdote? No lo va a dejar de ser. Al menos que desgraciadamente el amor se le haya acabado y entonces renuncia a la presencia de Dios y sufra. ¿Por qué? Porque el diablo lo engañó y lo sacó de la iglesia. Oremos y recemos para que se conviertan y se acerquen nuevamente a Dios, que se arrepientan y se conviertan y se acerquen a Dios. Los beneficios de seguir a Dios son muchos. Dios nos va a recompensar en la tierra y en el cielo. Es palabra de Dios, pero eso sí, con tribulaciones en la tierra. En el cielo ya no,
puro gozo. Por eso, alégrense todos. Vayamos por el camino bueno de Dios para que el día de mañana alcancemos la salvación y el día de mañana estemos en la presencia con nuestro Señor Jesucristo y con todos nuestros seres queridos. Que así sea, que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que te muestre su favor y que te conceda ver su rostro y te conceda la paz. Que Dios los bendiga nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.